Y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo en este día. Abre las ventanas de los cielos, mi Dios, y déjate sentir en cada corazón. Te necesitamos. Habla a tu pueblo. Sí, Señor. Ven y sopla en mí, envuélveme en tu presencia. Tengo sed de ti, Señor, haz llover tu gloria hoy aquí. Ven y sopla en mí, envuélveme en tu presencia. Tengo sed de ti, Señor, haz llover tu gloria hoy aquí. Rompe los cielos, rompe los cielos, derrama tu gloria, manda que el fuego que limpia y transforma, fuego que abraza, que duele y confronta, que quema mi alma y cambia la historia. Santo Espíritu, bienvenido hoy aquí. ¿Cuántos lo declaran conmigo en este día? Yeah, yeah. Rompe los cielos, derrama tu gloria, manda que el fuego que limpia y transforma, fuego que abraza, que duele y confronta, que quema mi alma y cambia la historia. Santo Espíritu, bienvenido hoy aquí. Haz tu voluntad, Señor, como en el cielo. Queremos tu gloria, poner tu presencia. Rompe los cielos, derrama tu gloria, manda que el fuego que limpia y transforma, fuego que abraza, que duele y confronta, que quema mi alma y cambia la historia. Santo Espíritu, bienvenido hoy aquí. Yeah. Oh, sí. Santo Espíritu, bienvenido hoy aquí. Abre las ventanas de los cielos, Señor, déjate sentir. Yeah. Te necesitamos hoy más, Señor. Eres bienvenido en este lugar. Denle un fuerte adorar a Dios. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Amén. Él tiene un plan, un propósito diseñado para ti. No te puedes rendir. Aférrate a sus promesas. Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies,
cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia acaba, que el final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Oh, calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, eres fiel a sus promesas. Ya verás si solo esperas. Algo grande viene para ti. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen en ese día? Algo grande Dios tiene. Oh, calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Oh, calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Sí, Señor. Calma. Dios permite las tormentas siempre para Ricardo bendecir. y a Susana Rodríguez. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque se me olvidó todo lo que hablamos en el servicio anterior. Cuéntanos del libro, Ricardo. El libro narra nuestro testimonio, y la manera que mejor lo explico es, llevamos 24 años de matrimonio, vamos a cumplir en noviembre. Pueden decir amén, no me ofendo. Y 20 años en el ministerio, sirviendo a tiempo completo. O sea, por fe, y Dios ha sido increíblemente, hemos logrado muchas cosas lindas que no tengo suficiente tiempo para contarles, pero summarizing, tenemos 17 producciones, hemos viajado por más de 30 países, impactado la vida de millones de personas con nuestra música y nuestro ministerio. Hemos estado en las plataformas más importantes a través de todo este planeta, he cantado al frente de presidentes, gobernadores, senadores. Y todas esas cosas son lindas, aparte de que 24 años casado con esta bella princesa, y somos padres de dos mellizas, o sea, de mellizas, que después de 16 años de estar esperando, Dios nos concede esa bendición y nos regala dos. Cuando ustedes ven ese cuadro, usted dice, wow, qué lindo, realmente son resultados bellos. El libro se enfoca en los procesos que nos llevó a alcanzar esos resultados. ¿A qué edad se casaron? Yo tenía 24, Susi 21 años. Y cuéntanos de los primeros años de matrimonio. Los primeros años fueron, como todos, magníficos, con mucho deseo de echar hacia adelante. Nos casamos justo un par de meses después del huracán Andrew. ¿Cuántos estuvieron aquí durante esa época? No me acuerdo. Que todo quedó tan lindo, ¿verdad? Sí. Parecía que una bomba atómica había que... Bueno, nosotros... es como todo, y lo que para algunos parecía ser el fin, para nosotros fue el comienzo, porque aprovechamos y compramos nuestra primera casa.
destruida. No tenía ventanas, no tenía techo, no tenía puertas, no tenía aire, no tenía nada. Aprendí a poner losa, a poner techo, a electricidad, plomería. No me llame a su casa a arreglarle nada porque todo eso se me olvidó. Pero en esa época yo aprendí a hacer de todo. Y nos mudamos y comenzamos nuestra vida como matrimonio, marido y mujer. 4 años trabajando en la iglesia local, en lo cual me involucré muchísimo. A nivel de que tenía servicio, llegamos a tener 5 servicios el domingo, en el cual yo dirigía los 5 servicios. No se los recomiendo, no es saludable. Y del martes al viernes, de 9 a 5, trabajaba también en la iglesia. Y las noches teníamos una librería cristiana que Susi y yo habíamos abierto, la cual nos tenía muy ocupados también. Entonces tú estabas involucrado 100% en la iglesia. Sí. Eras parte del staff de la iglesia. Así es. Era una iglesia que te demandaba de día y de noche. Correcto. Aparte de eso tenías un negocio con tu esposa que era una librería que ya corría. Así es. ¿Qué pasó, Susi? Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecerles por estar aquí presente hoy día y escuchar nuestro testimonio. Quiero dejarles saber que ustedes tienen un tesoro en nuestro pastor. Así es. Y en esta iglesia. Bueno, después de 4 años de casados, como Ricardo les estaba contando, yo corría a la librería y era bastante difícil porque era una muchacha joven que tuvo que enfrentar muchas cosas de negocio que yo no entendía y también muchos problemas que la gente traía. La gente pensaba que la librería era un lugar donde ellos podían adquirir consejería espiritual y ayuda, y me hallé muy overwhelmed. Sí, muy cargada con los problemas de mucha gente y también nosotros casi no nos veíamos. Ricardo siempre estaba en la iglesia, si no estaba dirigiendo, estaba trabajando en lo de las finanzas de la iglesia, o estaba practicando, ensayando con los coristas, con la banda, siempre haciendo algo. Entonces, cuando él venía a recogerme a la librería, cogíamos algo de comer en el camino y de nuevo a la iglesia. Siempre pasábamos ahí y nuestras prioridades se perdieron. De verdad que perdimos el enfoque de lo que era importante, que era nuestro matrimonio. ¿Y qué pasó? Bueno, durante esa etapa me vi muy necesitada emocionalmente y me involucré en una relación con una persona y caí en adulterio. Y esa relación llegó a terminar nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio murió y llegamos al divorcio y a la separación. Sí, nuestro proceso fue rápido. Ella no cuenta en detalle porque realmente no es fácil. Hay mucho que contar y no es fácil, pero cuando ella viene me confiesa lo que había sucedido. Mi reacción, yo quisiera decirle que fue de buen cristiano, de amor, de gracia, de misericordia, pero espere, reserven sus aplausos. La realidad fue que fue lo contrario. Mi reacción fue la peor reacción que uno puede tener, que cualquier persona que tal vez no era ni creyente. Mis palabras fueron las más viles, las peores que usted se puede imaginar. El trato mío para ella fue el peor. Yo quise que ella sintiera lo que yo estaba sintiendo en ese momento de dolor y la hice sentir así, la humillé a nivel que nuestro divorcio fue finalizado en un mes y ella arrepentida, ella sintiéndose culpable, ella apenada, no tenía, acudió a sus líderes y no estuvieron ahí. Él puede contar de eso. Acudió aún aquellos que les rodeaban, inmediatamente sus amigos tampoco, y terminó perdiéndolo absolutamente todo. Nosotros llegamos al divorcio, no simplemente fue una separación, no fue simplemente una pelea. Nosotros llegamos al divorcio donde sin tener hijos todavía, fácilmente pudiéramos haber cada uno corrido por su propia cuenta. Estamos aquí porque nuestro Dios es un Dios de milagros. No sé si quiere.
Bueno, como él estaba diciendo, la iglesia me falló. Yo le conté lo que yo estaba haciendo a alguien y esa persona le contó a un líder en la iglesia. Y ese líder vino a la librería que yo tenía y me confrontó. Y me dejó saber que yo tenía 2 opciones. Y las 2 opciones eran, ¿se lo cuentas tú o se lo cuento yo? Pero es mejor que llames a tu mamá porque no vas a tener a nadie más a tu lado. Y así hice. Llamé a mi mamá en un momento de desesperación y le conté lo que había hecho. Y mi mamá me dejó saber que para Dios no había nada imposible, que Dios me amaba y que Él perdonaba. Pero en ese momento de dolor, de angustia y de verme tan sucia, yo no podía entender sus palabras. Y solo quería terminar con mi vida. Quería que la tierra me tragara. No sabía dónde esconderme porque ya mi pecado ha sido expuesto. Susi, cuando tú dices que la iglesia te falló, ¿cómo te falló la iglesia? Bueno, el líder de la iglesia no me extendió la mano, no me dio esas palabras de consejo de que sí se puede, de que para Dios no hay nada imposible, que cuando el arrepentimiento se encuentra con el perdón, todo es posible. Amén. De que si yo verdaderamente seguía queriendo a Ricardo y quería restaurar mi matrimonio, que sí se podía, con ayuda, consejería, con oración, pero esas palabras no fueron dadas a mí. Tú estabas arrepentida y te sentiste juzgada, te sentiste rechazada por la iglesia. Me sentí muy rechazada, muy sola. Cuando yo llegué a mi hogar a contarle a Ricardo lo que yo había hecho, me arrodillé frente a él y le dije, y al ver su reacción fue muy fuerte para mí. Algo en mí esperaba un poquito de que él tal vez me perdonara, pero no fue así. Y entiendo ya que fueron procesos que teníamos que pasar, pero fue muy fuerte. Él me echó de la casa, como él dice, y yo en ese momento él me dijo, me voy y cuando vuelva quiero que no estés y todas tus pertenencias te las llevas, no quiero que estés aquí. Y cuando él se fue, yo sentí que yo me morí. Yo no quería vivir y yo busqué un veneno que había en mi casa para las ratas y al tomarlo en mis manos, pedí perdón y le dije a Ricardo que lo amaba donde quiera que él estaba y cuando en ese momento mi mamá entró por la puerta de mi casa, ella venía a buscarme porque estaba preocupada y me rogó que yo no lo hiciera porque ella vio el veneno en mis manos. Y entonces yo entendí que yo tenía que permanecer viva por mi mamá. No entendí que era para mí, porque Dios tenía un propósito para mí. Yo lo estaba haciendo más para no herirla más a ella y a mi familia, pero Dios tenía un plan. ¿Y cómo comenzó? Se divorciaron, Ricardo estaba bien molesto contigo, es la reacción, me imagino yo, que todo hombre, no podemos tampoco juzgar esa reacción de él, porque, o sea, de momento todo se le derrumbó. ¿Cómo comienza Dios a encaminarlos a la restauración? Bueno, cuando yo llegué a mi casa esa noche, yo tenía mucho miedo de enfrentar a mi padre, porque para mí mi papá, yo me crié en el Evangelio. Yo nací en una iglesia, literalmente. Mi papá estaba predicando y mi mamá dio a luz en la iglesia. Wow. Así que yo conocía del Evangelio desde muy chiquita, sabía y había escuchado del amor y del perdón, pero no lo había captado. Y bueno, al contarle a mi papá lo que yo había hecho, fue muy doloroso. Y mi papá no quería nada que ver conmigo. Él sentía mucho dolor y mucha angustia al ver que su niña había pecado. Y sabes, durante esa época había una muchacha que había caído en la iglesia donde él asistía. Y mi papá me decía,
¿cómo me van a ver ahora si yo tuve que confrontar y reprender a esta muchacha que cayó en adulterio y mi hija me hace lo mismo? ¿Cómo es posible? Él no podía entender cómo yo, siendo criada en un hogar cristiano con amor, cómo yo había caído tan bajo. Y bueno, yo pasé días sin comer, no hablaba, me encerré en el cuarto y ni dormía en la cama. Mi cama para mí era el piso, porque yo me sentía tan sucia, tan vil, que para mí yo no merecía nada. Mi mamá trataba de que yo comiera y ni eso aceptaba. Entonces, un día mi papá vio que yo salí del cuarto y él tomó la oportunidad y me dijo: siéntate, tengo que hablar contigo. El Señor me ha dado a un versículo de la Biblia para ti y quiero que lo entiendas. Es tuyo, es un regalo de Dios. Y está en Jeremías 15:19, que habla que si entresacares lo precioso de lo vil. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Yo entendí con este versículo que Dios me amaba, que si yo le daba la espalda al pecado, Él me iba a restaurar. Me iba a hacer pura y limpia. Y yo acepté ese versículo y me aferré de él y lo repetía día y noche. Y eso transformó mi vida en ese momento, en ese día. Mi papá se dejó usar por Dios a pesar de su enojo, de su dolor. Y él pudo ayudarme a restaurar mi corazón. Y empezamos a buscar de Dios juntos, a leer la Biblia. Me explicó, me enseñó de diferentes personajes en la Biblia que habían caído, que habían hecho hasta peor, y que el Señor los amaba, el Señor los usaba. Y empezamos los tres, mi padre y mi mamá, porque eran las únicas personas que yo tenía, y la prima de Ricardo, Rachel, que por aquí está. Ella me llamaba de vez en cuando para ver cómo yo estaba y oraba por mí. Y me dejaba saber cuánto dolor estaba sintiendo su primo Ricardo. Y empezamos a orar. Y de noche íbamos y de madrugada a orar frente de la casa que era mía. Y declarábamos que el Señor nos iba a restaurar nuestro matrimonio y que el Señor me iba a devolver lo que el diablo me había quitado. Y así empezamos a actuar con fe. Y el Señor fue cambiando. Cuando yo firmé los papeles de divorcio, como dice Ricardo, me quedé sin nada. Yo confié en lo que había dicho el Señor en ese versículo, que Él me iba a restaurar. Y yo sabía en mi corazón que al firmar los papeles de divorcio, Él me iba a devolver todo y aún más. Ricardo, cuéntame qué estaba pasando por tu lado mientras ella... Me imagino que tú estabas durmiendo ahí allá afuera con sus padres orando. Yo recuerdo que de vez en cuando yo veía como líneas de aceite al frente de mi casa y decía: este jardinero se le rompió la máquina de chapear o algo, no sé. Pero después me enteré que ellos estaban en oración intensiva y peleando como se debe de pelear. Y les cuento, o sea, el tiempo no da para contar todos los detalles, pero algo que sucedió que durante el proceso de restauración, porque llegó un momento que yo me tuve que rendir a la voluntad de Dios, que era del perdón. Dios me confrontó en una manera extraordinaria, sobrenatural. Y con la ayuda de muchas personas, mi prima era una de las pocas personas que no me tenía miedo, porque yo tenía mucho genio, mucha ira, mucho enojo, y recuerdo que no quería escuchar a nadie, pero siempre me decía: la gracia sobrepasa la ley y el perdón está por encima de la justicia.
Y aunque yo tenía toda la justicia y la ley a mi favor, yo tenía el poder en mis manos de restaurar a Susi, de ponerla de nuevo a mi lado, al lugar que le correspondía. Y el enojo y la ira y el rencor no me dejaba, pero tampoco no me dejaba vivir. Yo pensaba que al finalizar el divorcio mi vida iba a continuar y eso yo lo podía dejar a un lado, pero lo que sucedió fue lo contrario. Mi mundo empezó a empeorar, no dormía, no comía, sentía una inquietud increíble y era el Espíritu Santo confrontándome. Y hasta que yo no me rendí a ese propósito de Dios de perdonar y comprendí lo profundo que es el perdón y lo libre que te hace, porque el perdón es algo que es para los otros, no es tanto para ti. O sea, es para ti, no tanto para los otros. A veces uno piensa que por estar enojado y tener ira y rencor, y piensa que uno le está haciendo mal a la persona, pero esa es la lógica de como tomarse veneno uno mismo y esperar que la otra persona se muera. Y eso es lo que yo estaba haciendo. Me estaba envenenando con la ira y el rencor. Y el que se estaba muriendo era yo. Una noche Dios me confronta, me despierta de madrugada y me demuestra a través de la parábola del hijo pródigo, toda la palabra de Dios. Y me demuestra ese cuadro que por tantos años de niño lo había leído, de un padre perdonador, un padre de misericordia, de gracia. Cómo pudo abrazar y perdonar a ese hijo, aunque había avergonzado el nombre de la familia, aunque no lo merecía. El padre no guardó rencor. Y eso a mí me quebrantó. Y aunque los pronósticos decían que era imposible porque ya estábamos divorciados, no sé si ustedes conocen a muchas personas que se han divorciado y se han vuelto a casar, pero son pocas, o sea, no es algo que se da muy a menudo. Y todos los pronósticos decían que era imposible. Pero en ese momento reconocí algo y Dios me dijo, yo soy el Dios de lo imposible. ¿Acaso tú piensas que yo no puedo hacer algo como esto? Si yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Moisés, yo soy el Dios de David, yo soy el Dios que puede cambiar lo vil y despreciado en algo precioso si tan solo tú te rindes a mi voluntad. Me rendí y abracé el perdón. Y un día, pidiéndole permiso a mi madre, le dije, ¿qué tú crees? Invito a Susi para un viaje de vacaciones con la familia. Yo no había hablado con ella como por 2 meses, no nos habíamos comunicado. Y para mi sorpresa, mi madre, una bella mujer de Dios, me dijo, estamos orando. Y estábamos orando para que Dios tocara tu corazón. Aquí todos estamos esperando que eso se restaure, porque creemos en la restauración. Y con el apoyo de la familia y de realmente un núcleo muy pequeño, pero gente importante, clave. Y es importante reconocer que hay personas que aunque aparentan ser amigos, se van a imponer al propósito de Dios. Y esas personas, aunque hayan estado contigo toda tu vida, tú tienes que descartar esas personas y caminar aunque sea solo. Y así lo hicimos. Nos quedamos solos. Honestamente se lo digo, y nos quedamos en cero. Perdimos el negocio. Nuestro ingreso fue absolutamente nada, o sea, porque perdí mi trabajo, ella no estaba trabajando, pero estábamos felices porque estábamos en la plena voluntad de Dios. Todo lo que ustedes ven hoy, y es impresionante las bendiciones que Dios nos ha dado, todo es resultado de esa obediencia de ese momento. Todo vino después, nada de eso vino antes, y fue la mano de Dios realmente haciendo ese milagro en nuestras vidas. La oración de Susi no ha contado con detalle lo mucho que ella luchó y peleó por su matrimonio. Y yo sé que es muy fácil señalar los errores de aquellas personas que cometen los errores públicamente. Pero ¿sabe por qué nosotros estamos aquí? Porque como iglesia tenemos que dejar de estar escondiéndonos y ser transparentes. No cabe duda. Y damos testimonio que en el poco tiempo que este libro lleva afuera siendo anunciado, la cantidad de testimonios que hemos recibido ha sido algo extraordinario, que en los 20 años de ministerio nunca lo hemos visto. Nos ha sorprendido la necesidad que hay de parejas que vean un ejemplo de que sí se puede, que aunque todo se haya perdido, Dios de las cenizas puede levantar algo precioso. Y nosotros somos ejemplo de eso. Mi esposa peleó, luchó con oración
no se dio por vencida. Llegó un punto cuando comenzamos de nuevo en nuestra restauración, que aun cuando venían las olas de ira y de rencor y yo quería recordarle a ella lo que me había hecho, llegó un momento que ella con palabras sabias y apaciguaba mi ira, y con palabra de Dios llegó un momento que yo empecé a verla filtrada por un Dios de redención, de misericordia, de gracia. Entonces ya yo no veía el pecado de Susi. Ya yo veía una esposa limpia, pura, preciosa, una esposa que había encontrado una gracia, y que yo todavía hasta el día de hoy yo le digo, tú tienes una relación impresionante con Dios porque conoces una misericordia, una gracia que pocas personas han podido conocer, y eso es precioso. Entonces ya yo no podía pelear más con ella porque terminaba peleando con Dios. Y el que estaba mal entonces era yo, y me tuve que rendir. Y el proceso duró un tiempito, sanar esas heridas. El perdón se da libremente, pero la confianza y la relación se demora en cultivar de nuevo. Pero Dios nos devolvió mucho más de lo que habíamos perdido. Nuestro amor es mucho más profundo, nuestra confianza llega a otros niveles. Todo lo que estamos disfrutando en esta etapa de nuestras vidas es resultado de esa gracia, esa misericordia de Dios y del poder restaurador que hay en nuestro Padre Celestial. Ricardo, cada capítulo del libro tiene un título de tus canciones. Por ejemplo, esa canción Quizás Hoy, que todos lo hemos escuchado tantas veces y que le ha dado prácticamente la vuelta al mundo. Nace cuando el Señor te confronta. Esa canción, mucha gente a través de los años me ha preguntado cómo es que esa canción la usó Billy Graham en la Asociación Evangelística por muchos años. La han visto millones de personas. Una canción que ha impactado, le ha sacado lágrimas a quien no. Canta un pedacito para que Dice: quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. La escribí en casa de mi madre cuando yo estaba en mis peores momentos. Durmiendo en una camita al lado en la sala, al lado de un piano antiguo, desafinado, que sonaba horrible, pero en ese piano nacieron algunas de las más bellas canciones que yo he escrito, y entre ellas Quizás Hoy. Y esa noche que Dios me confrontó, yo estaba tocando esa melodía, no sabía dónde había nacido, y cuando abrí la Biblia y leí ese capítulo de Lucas 15:20 de la parábola del hijo pródigo, ahí fui inspirado a escribir esa canción del hijo pródigo. Y mi conversación con Dios era muy simple. Decía: Señor, yo no entiendo el propósito de todo esto. Lo único que deseo es que con el tiempo me demuestres tu plan, que con cada lágrima que yo derrame ahora tú puedas impactar y tocar el corazón de alguien. Y sabes qué, tenga cuidado con los retos que usted le ponga a Dios, porque Él ha sobrepasado toda expectativa. Algo impresionante, porque ese es un tema que ha hecho a todo el mundo llorar, que ha impactado, que ha sanado corazones, que ha restaurado relaciones entre padres e hijos, aún esposos y esposas. Y nuestra historia es una que lleva mucho tiempo, llevamos mucho tiempo por contar, y a través de los años he escrito muchos temas que nacen de esa inspiración, de esa fuente de lo que nosotros atravesamos, como: calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Todos esos temas. Entendí que el nivel de unción que iba a ser derramado sobre mí estaba directamente conectado con los procesos el cual Dios me iba a permitir atravesar. Y a través de los años Dios me ha permitido impactar las vidas con estos temas que ahora están representando un capítulo en la historia de nuestras vidas. Susi, ¿cómo fue que se volvieron a conectar? Porque estaban divorciados, había pasado
mucho tiempo, tú estabas orando con tus padres, la mamá de Ricardo también estaba orando y la prima de Ricardo estaba orando. ¿Cómo fue que se vuelven a encontrar y cómo fue el proceso para volverse a casar? Bueno, como él dijo, él me llamó y al yo tomar esa llamada yo estaba asustada porque lo único que salía de su boca en las llamadas anteriores eran palabras muy fuertes y muy hirientes. Y yo tenía miedo, pero tomé la llamada y él me dice, ¿qué te parece si vas a vacacionar conmigo y con mi familia? Y yo tuve miedo de decir que sí ahí mismo porque no sabía cómo la familia de él, su madre, su abuela me iban a aceptar. Sabía que ellas estaban adoloridas y tenían derecho de estar, pero acepté y mis padres se pusieron a orar por el viaje. Y ese encuentro, cuando mi mamá me llevó a la casa de la mamá de él, fue muy emotivo. No puedo describir el gozo que yo sentí al ver que podía aguantar su mano, acariciarlo, que él me tocaba la cara como si no nos habíamos visto en años. La separación fue tan difícil y el Señor en ese momento yo sentí que algo sanó, que algo empezaba a sanar, algo bello, algo lindo, que algo que estaba muerto estaba siendo resucitado. Y Dios en su inmensa misericordia, en ese viaje pasamos un tiempo lindísimo. Nos reímos, compartimos comida, compartimos chistes, ¿sabe? Todo lo que había pasado no hablamos de detalles ni nada, solo divirtiéndonos en ese momento con la familia. Su familia me abrazó, me dijo que me amaba y me aceptó de nuevo. Entonces el proceso fue lento. Buscamos consejería, buscamos ayuda, nos apartamos. Bueno, yo ya estaba apartada de todos porque no tenía nadie, pero si la gente se nos acercaba para decirnos algo, bueno, las estadísticas o sea, tal vez, no queríamos oír nada negativo, nos apartamos de eso y nos aferramos a Dios. Nos rodeamos de nuestras familiares. ¿Cuál es el consejo que tú nos das a la iglesia? Y Susi, te voy a pedir que seas bien específico porque esto para mí es bien importante ahora. Nosotros no queremos fallarle a Dios como iglesia. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál sería la reacción perfecta de nosotros como iglesia de reaccionar cuando una persona comete un error, cuando una persona cae? Me duele mucho cuando leí el manuscrito y cuando tú lo dices que te sentiste abandonada por la iglesia. Y yo no quiero jamás cometer ese error nosotros como iglesia. Yo quiero que tú nos aconsejes cuál debe ser la reacción cuando alguien de nuestra congregación comete error, como todos cometemos, todos, líderes y no líderes, todos somos imperfectos y vamos a cometer errores, peores vamos a cometer errores. ¿Qué consejo tú nos das? ¿Cómo como congregación debemos reaccionar hacia esa persona? Bueno, primeramente, Dios es amor. Si decimos que amamos a Dios y aceptamos el amor de Dios, ¿por qué no podemos extender ese amor, demostrar ese amor a la persona que ha caído? Si ustedes saben de alguien que ha caído, que está pasando por una situación así, que está confrontando el divorcio, que está en medio del pecado, si saben, no le den la espalda. Acérquense a esa persona, sea mujer o hombre, y denles palabras de amor. El amor todo lo puede. Y les aconsejo que siempre les den amor y palabra. La palabra de Dios es poderosa, poderosa para romper cadenas, para romper los yugos. Y yo creo con todo mi corazón, si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con esa persona. A mí no me ofrecieron esas palabras de fe, de aliento, de palabras positivas, de esperanza. La esperanza es algo maravilloso. Alguien que esté en ese momento de desesperación, de dolor,
que alguien le ofrezca esa palabra, hay esperanza. Eso puede, la fe puede mover montañas. Así que les reto, por favor, busquen a esa persona que ha caído, que necesita oír que Dios les ama, que sí se puede, que para Dios no hay nada imposible. Y la participación de tu papá y de tu mamá, veo que fue vital para levantarte, para rescatarte. ¿Cómo tú te sentiste esa noche que tu papá dijo, siéntate ahí, y te dio la escritura? ¿Qué eso hizo en ti? Eso trajo vida de nuevo a mí. Yo pude entender y ver que mi papá, que estaba tan herido, me amaba. Y como Dios, nuestro Padre Celestial, me amaba a mí, siendo que había pecado, que había hecho algo tan feo, tan vil. Las palabras de mi papá hacia mí fueron vida. Y su amor, sus consejos, sus cariños. Mi papá me iba y me compraba tarjeticas y me las traía con amor. Mi hija, esto es para usted. Dios la ama. Mi mamá, su amor. Al verme sola, tantas noches sola, yo me sentaba en la ventana de mi cuarto a esperar que alguien de la iglesia llegara. Me sentaba a esperar que las amigas que yo tenía en la iglesia que vinieran a visitarme. Yo le preguntaba a mami, ¿alguien ha llamado hoy? No había llamada. Y todo eso me dolía tanto. Pero yo tenía a mis padres y tenía al Señor. Y eso era suficiente para hacerme pelear y hacerme luchar y hacerme la mujer de Dios que yo soy hoy. Y ustedes, en el primer servicio, mucha gente se me acercó y me decía, yo también estoy pasando lo mismo, pero no le he contado a nadie. Yo también atravesé lo mismo y estoy luchando. Y me decían, no sé cómo tú lo haces, cómo te paras ahí a contar algo tan feo. ¿Cómo? Lo estoy haciendo en obediencia a Dios. Lo estamos haciendo sabiendo que nos escondemos bajo la gracia de Dios. Y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Pues nosotros queremos darle gracias por hacerlo, porque sabemos, yo estoy seguro, pero seguro, Susi y Ricardo, que este libro va a tocar a millones de personas. Ustedes no van a saber hasta que lleguen al cielo, que el Señor se lo va a explicar bien. Gracias por su obediencia, gracias por su ejemplo. Ustedes son una pareja digna de admirar. Y nosotros los amamos y los respetamos y los admiramos más que nunca. Todas las familias del mundo pasan por situaciones. No hay ni una sola familia en este lugar que nos esté viendo ahora, ni en esta iglesia, que no esté pasando por momentos difíciles. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. En el caso de ustedes fue que pasaron por un adulterio, pero hay otros tipos de errores en los cuales viene el diablo a juzgarnos y viene ese espíritu religioso dentro de la iglesia a abandonarnos
Y yo creo que ustedes son instrumentos para enseñarnos y para educarnos, de saber qué hacer cuando estas cosas suceden. Yo quiero dar las gracias a ustedes por estar acá. Y yo quiero que nosotros como congregación seamos esa iglesia que restaura. Díganme amén, díganme amén. Seamos esa iglesia que amamos al pecador. Dios ama al pecador. Él no está de acuerdo con el pecado. Pero el pecado y el pecador son dos cosas totalmente diferentes. Y hoy puede ser alguien que necesite una palabra de esperanza, puede ser alguien que necesite una mano que le diga: tranquilo, tú no estás solo, yo también me he equivocado, yo también he cometido errores y mira cómo Dios ha levantado. Ellos están casados hace 24 años, tienen 2 niñas preciosas. Después de 16 años de esperar en Dios por su familia, Dios le envió 2 niñas bellas. Y mira hoy en día cómo están ministrándonos a nosotros y cómo Dios los ha llevado a ellos a tantas naciones. El Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios de nuevos comienzos. Es un Dios perdonador. Cristo no murió para juzgar. Si no hubiese habido juicio en la tierra, Cristo no hubiese venido. Cristo vino para arrancar el juicio de la tierra y hacernos libres en su gracia y en su misericordia. Y mientras todo el mundo me apoya en oración, si hubiera alguien aquí que diga: pastor, yo estoy pasando por momentos bien difíciles. Pastor, yo me he sentido juzgado, me he sentido abandonado. Pastor, me he sentido con falta de perdón en mi corazón. Yo me puedo identificar con el testimonio de Ricardo y Susi. Hemos pasado por cosas semejantes. Yo quisiera orar por ti. Yo quisiera que Ricardo y Susi pudiéramos orar por ti. Y no te sientas con ningún tipo de vergüenza. Lo importante es que después de este servicio y después de este testimonio tan poderoso, alguien salga libre de este lugar. Y si tú eres esa persona, levántate y sal de tu asiento y ven aquí adelante, sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de vergüenza. Hoy hay un nuevo comienzo para ti. Hoy el Señor te ayuda a perdonar. Hoy el Señor toca tu corazón y lo cambia de un corazón de piedra a un corazón de carne. Hoy vuelve a renacer la esperanza en ti. Hoy vuelve al Señor a decirte: yo sigo contigo a pesar de tu pasado. No importa lo que hayas hecho, mis planes contigo no cambian. Vamos, aquí está fluyendo el amor del Padre. Y yo quiero que tú salgas de tu asiento y vengas aquí adelante y lo recibas sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de vergüenza. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere sanar tu matrimonio. Dios quiere sanar. Dios quiere que tú sepas que Él te ha perdonado y que Él te sigue amando. Y hay una caricia de Dios para ti en esta hora. Hay un abrazo del Padre para ti en esta hora.